donaciones y ayudas, como que la superintendencia está para hacer donaciones, para estar ayudando. ¿Qué tipo de institución es la Superintendencia de Seguros? ¿Es un programa de bienestar social? ¿Es una dependencia de la Lotería Nacional? ¿O es un apéndice del Plan de Desarrollo Presidencial? El que dirigió Rafael Alburquerque. Que dicho sea de paso, ese plan que dirigió Rafael Alburquerque manejó en los 8 años 40.000 millones de pesos. Y la pobreza siguió igualita, porque estuvieron entregando tarjetas de solidaridad de 500 y 700 pesos. La mayor era de 700 pesos. ¿Y para qué daban 700 pesos a una familia? Para una libra de arroz al día. Y con una libra de arroz al día que le entregan a una familia, se puede combatir la pobreza, ni siquiera el hambre. Y entonces, el gran logro del gobierno en estos 8 años que pasaron fue mantener la macroeconomía, una estabilidad macroeconómica. Pero ¿con qué el pueblo llano come? Con una estabilidad macroeconómica. ¿Y los precios? Si el 53% de los que trabajan recibieron salarios, recibían ingresos de menos de 10.000 pesos, cuando el Banco Central estableció que el costo de la canasta básica estaba por encima de 23.400 pesos, y sin embargo el 53.6% de los que recibían ingresos recibían menos de 10.000 pesos al mes. Pero los niveles de pobreza aumentaron en estos 8 años de gestión consecutiva de Leonel Fernández. Y vuelvo y me remito a un balance que presentó Juan Bolívar Díaz. Dice que a pesar de los 8 años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández dejó al país con un 41% de la población en niveles de pobreza, un 10% en la indigencia, y esto lo certifican organismos internacionales. A pesar de que se habló y de que se estableció un crecimiento macroeconómico en los 8 años consecutivos de gobierno de Leonel Fernández, la pobreza creció, los niveles de indigencia crecieron. Es decir, ¿para qué sirve una estabilidad macroeconómica? ¿Para qué sirve un crecimiento macroeconómico? ¿Para qué sirve un índice de crecimiento sostenido de la economía si no disminuye los niveles de pobreza en la sociedad dominicana? Si eso no es un fracaso, yo no sé lo que es fracasar en términos de una gestión gubernamental. Salario o empleo de ínfima calidad, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia. El 53% de los que trabajan reciben menos de 10.000 pesos al mes, que no le alcanza para cubrir ni siquiera el 38% de la canasta básica, con policías que ganan 5.000 pesos, con tenientes oficiales medios que ganan 8.000 pesos, con coroneles que son altos oficiales que ganan 20.000 pesos, con generales, esos 300 generales que tienen un salario que ronda los 65.000 pesos. Y eso explica entonces por qué una alta cantidad de rasos, de cabos, de tenientes, de capitanes, de coroneles y de generales vinculados a la actividad o al crimen organizado. Si eso no es fracasar en una gestión, dígame usted, Juan Francisco de la Rosa, o dígame usted, amigo televidente, ¿qué es fracasar o qué es tener éxito en una gestión gubernamental en materia económica? Alfonso, tú has hecho un análisis estadístico, cifras, números, pero hay una parte que a mí me ha producido una mayor decepción, si cabe la expresión, porque estamos en un país de falsos valores. Al presenciar los medios de comunicación
informaciones que dan cuenta que el mayor, hasta ahora, el mayor biógrafo del profesor Juan Bosch está vinculado a malversación de fondos en una importante institución del Estado como la Superintendencia de Seguros. En un informe en donde ha creado un equipo, una seguridad privada de 15 o 16 personas en su casa, pagado por la Superintendencia de Seguros. Su secretaria personal de su oficina de abogado privada, pagado por la Superintendencia de Seguros. Dentro de esos 180 millones, ahí están incluidos. Entonces, ¿cómo es posible que usted se identifique como un intérprete del bochismo, como el hombre que ha hecho mayor aporte hasta este momento doctrinal, estudiando las obras de este civilista, de este hombre que yo en esta semana fui contigo a una oficina pública y me sorprendí porque no había visto esa foto, el profesor Juan Bosch al lado de Juan Pablo Duarte? Por eso que la foto se ha caído 2 veces aquí hoy. Yo no sé si tú lo has visto. Yo pienso que por todas estas cosas que se están diciendo aquí de Juan Pablo Duarte, Euclides Gutiérrez Félix, ahora lo vi anoche, un estudio realizado por Nuria Piera, con 16 personas que cuidan su casa, pagado por la Superintendencia de Seguros. Su secretaria personal, un general que le cuida, que tiene una finca también, el personal pagado también. Si no hay, es como para nosotros decir que las cosas aquí están al revés, porque cuando usted se dedica a estudiar, tú por ejemplo que has hecho algunos aportes acerca del pensamiento duartiano, pero ¿y cómo va a ser que tú ahora va a aparecer como, si llega a una institución del Estado, como el mayor el que mayor despilfarro habla? Tú que me has dicho tantas veces que una de las cosas que mayor impresión te produce, esa resiedumbre moral de Juan Pablo Duarte cuando le dieron 1,000 pesos para que dirigiera una tropa y gastó 170 pesos y devolvió lo otro que le quedó. Entonces, ¿qué relación tiene Euclides con el pensamiento de Bosch cuando en su mano han puesto valores y él lo ha despilfarrado para beneficiar a terceros y para beneficiarse él? Es como para que nosotros esto lo cerremos ya. Mira, porque ¿qué otra cosa nos falta? Es así. Y cuando estos amigos evalúan los 8 años de gobierno de Leonel Fernández, lo presentan como el mejor presidente de la vida republicana. Espérate, Alfonso. E incluso Juan Bolívar Díaz, en este trabajo, y ahí yo difiero de Juan Bolívar, dice, y voy a leer lo de Juan Bolívar: el sostenido crecimiento económico con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos 8 años, nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández. Yo estoy en la plena disposición de discutírselo, porque ¿de cuál crecimiento económico estamos hablando? Hay producción en el país. Si el aparato productivo nacional se desplomó, estamos importando esta plata, ¿no? ¿Cómo puede crecer una economía donde no se produce? Donde la minería está en manos de sectores extranjeros. Es decir, si aquí hay generación de riqueza por el concepto de la explotación minera, esa riqueza no va al Estado Nacional. Entonces, por esa vía no hay crecimiento económico. Pero no hay crecimiento económico por el aparato productivo nacional. Se perdieron 80,000 empleos en zona franca. Los productores nacionales se fueron a la quiebra. Los de cacao, café, leche, huevo, cerdo, pollo, todos. Aquí solo los productores de arroz han mantenido la producción, pero están quebrados los productores de arroz. Porque a pesar de que hemos sido autosuficientes en producción de arroz, hemos seguido recibiendo importación de arroz vía Haití, y eso ha llevado a la quiebra a los productores arroceros. Entonces, ¿de qué crecimiento económico se habla? ¿De cuál crecimiento económico?
recibió la deuda en el 2004 en 7.900 millones de dólares. ¿Y en cuánto la tenemos? Casi en 25.000 millones de dólares. Ha habido una carrera acelerada de préstamos, y entonces es de esos préstamos que estamos hablando que ha habido crecimiento económico por un dinero falso, porque no ha habido una producción de riqueza. ¿Cuánto le debemos a Petrocaribe? Un dinero que entra fresco, casi 3.000 millones de dólares, cuando con Petrocaribe no debíamos tener deuda, o con Venezuela, porque el dinero del petróleo entra líquido y no hay que gastarlo en otra cosa. Pero además se ha estado contabilizando en este crecimiento económico el dinero que ha entrado por lavado de activos, por la droga. Es ese dinero, el de los préstamos y el de la droga y del narcotráfico, lo que ha permitido mantener este barco, que es la República Dominicana, en el orden económico, más o menos a flote. Y de ese crecimiento es que estamos hablando Juan Bolívar Díaz. Perdóname, príncipe de la comunicación, pero ahí yo tengo que diferir contigo, Juan Bolívar, porque el aparato productivo nacional se fue a pique. Aquí no hay producción nacional, todo lo importamos. Aquí hay una mafia, o había una mafia en el Ministerio de Agricultura, que todo lo importaba. Llevaron a la quiebra hasta los productores de cebolla, los de habichuela, los de pollo. Pero la última crisis se expresó con el tema de los salami, que estaba importando toda la basura de Estados Unidos, y los productores de cerdo y de pollo en la quiebra, porque su producción no se la compraban la fábrica para la producción de embutidos. Entonces, el crecimiento económico del cual se habla en este país es un crecimiento falso, porque ha sido producto de los préstamos. ¿Cuántos miles de millones de dólares cogimos prestados en estos 8 años? Casi 17.000 millones de dólares. ¿Y los productores? Se pasaron los últimos 4 años en huelga, en protesta. ¿O es que eso se olvidó, Juan Bolívar? No, no se olvidó. Entonces, para mí, ese crecimiento económico es falso, no es real. Porque una sociedad puede crecer económicamente en la medida en que su aparato productivo de bienes primarios, y luego de que la industria, es decir, agregando valor a esos bienes primarios, puedan crecer. No ha sido el caso de la República Dominicana. Se han contabilizado aquí los ingresos por la vía del narcotráfico, por la vía del lavado de activos. No. Y yo quisiera poder hablar un día aquí con el encargado de la unidad de lavado de activos. Quizá nos puede ofrecer una panorámica o darnos una perspectiva sobre estos aspectos. Así es, Juan Francisco, que yo te invito a que sigamos viendo el tema, porque cuando uno tiene que evaluar los 8 años de gobierno de Leonel Fernández para no ir más para atrás, uno tiene que decir, no, aquí lo que es un fracaso. Aquí lo que es un fracaso, porque al final estos 25.000 millones de dólares en deuda lo paga el pueblo. Entonces, pero pudiéramos aterrizar diciendo que una parte de esa acumulación de la deuda de los 25.000 millones está en bolsillos particulares. Porque ¿dónde está ese dinero entonces? Adiós, pero recuerda solo el caso de la Sunland, que fueron 130 millones de dólares. ¿Se desaparecieron? No hubo explicación. ¿Devolvieron el dinero? No. ¿Lo invirtieron? No. ¿A dónde fueron a parar los 130 millones de dólares de la Sunland? Y sin embargo, el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia. Se negoció allá. ¿Y qué hizo Jorge Subero Isa y los demás jueces? Con la honrosa excepción de Julio Aníbal Suárez. ¿Y qué le costó eso a Julio Aníbal Suárez? Que no fuera ratificado, teniendo mérito para ser ratificado como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, lo que ocurrió aquí en estos 8 años de gobierno de Leonel Fernández espanta. Espanta. A pesar de un discurso de modernidad y de progreso, violentó la ley. Por ejemplo, la ley de educación. Por ejemplo, la ley de los hidrocarburos, que el propio Temístocles Montaz
tuvo que admitir que violaron la ley en aras de poder mantener unos ingresos para enfrentar los compromisos de la deuda externa, el pago de los intereses. Y ahora que se está hablando que el próximo gobierno tendrá que buscar 500.000 millones de dólares para pagarlo, porque eso no lo hemos analizado a profundidad. La crisis energética en la República Dominicana, cómo este gobierno se postró ante el interés foráneo, y se dice que dentro de su entorno hay gente que tiene grandes inversiones también en ese negocio. Ese es un negocio malvado que solamente lo ancho para ellos y lo estrecho para el pueblo. Entonces, yo pienso que el lastre mayor de esta administración es la intransparencia con la que se han manejado esos contratos. El tema eléctrico. ¿Cuál era el monto de los subsidios del Estado al año en el tema eléctrico? 25 millones de dólares al año hasta el 2004. Y esto se quintuplicó en estos 8 años. ¿Cuál es el monto de los subsidios al sector eléctrico? ¿Cuál es la deuda que tenemos? Y la posibilidad que nosotros... E incluso se le acaba de aprobar un préstamo de 500 millones de dólares al sector eléctrico. Entonces, cuando el negocio eléctrico era del país, era del Estado, ¿cuánto se aportaba en subsidio? Y hoy que entregamos esto, ¿cuánto hay que aportar? 4 veces más. Pero, y con peor servicio. Pero claro, pero peor todavía, Juan Francisco. ¿Qué pasó ahora recientemente en una corte internacional en Londres? Acaban de condenar a la República Dominicana a pagarle una indemnización de 45 millones de dólares a la Codaxa, una concesionaria a la que se le entregó el peaje de las Américas, a cambio de que invirtiera en el mantenimiento de la carretera del Este y la inversión hacia la autovía San Pedro Bávaro, por allá por el este. Dijo el ministro de Obras Públicas que esta concesionaria, esta compañía, esta empresa nunca invirtió un solo centavo. Nunca invirtió un solo centavo. Pero sin embargo, le entregamos el peaje del 12 de las Américas durante 5 años y se estima que recaudó 1.500 millones de pesos, y aún así persigue al Estado Dominicano y consigue una condena al Estado por 45 millones de dólares. Y Díaz Rúa dijo al país que fue un éxito para el país esa sentencia, una sentencia que nos condena a pagar 45 millones de dólares. Díaz Rúa dijo al país en su condición de ministro o de exministro que era un éxito para el país porque recuperamos la administración del peaje del kilómetro el 22 ahí de las Américas, porque este peaje facilita la consecución o la recaudación de 25 millones de pesos al año, al mes, y sin embargo la Codaxa recibió ese peaje durante 5 años, recaudó más de 1.500 millones de pesos y no invirtió un solo centavo. Y para despedirse, el Estado tiene que darle ahora 45 millones de dólares vía una sentencia condenatoria al Estado Dominicano. Es decir, ¿qué calaña de gobernante se dio el país durante 8 años? Y aún así, tienen el tupé de decirle a este país que el país debe reconocerle, agradecerle sus esfuerzos en una buena administración. No, pero por Dios, ¿dónde es que estamos viviendo? Yo no sé si tú leíste que ya una persona de ese entorno salió en la prensa que está promoviendo a Leonel Fernández para el 16. Pero, ¿y lo que hizo Leonel Fernández en los últimos 2 meses? ¿Qué fue? Inauguraciones a diario de obras inconclusas en un acto de promoción política y proselitista de cara al 16. Pero le dejó a Danilo Medina un gran problema. Yo he dicho que una buena parte de esas obras que entregó Leonel Fernández al vapor, todavía en el 16 no estarán dando servicio. En Navarrete entregaron un hospital público hace 3 años y todavía aquello hay que verlo.
no terminado, ahí no hay una jeringuilla, tienen que seguir operando en el edificio viejo. Entonces, por Dios, y aún así nos dicen que tenemos que besarle los pies, la mano y no sé qué otra cosa a Leonel Fernández, porque hay que agradecerle todo lo que hizo en favor de este país. Si lo que ha hecho fue destruir el aparato productivo nacional, fortalecer la impunidad en el país, multiplicar por miles el sistema de la corrupción en la República Dominicana. Agrégale que ahí también llegó en su gestión el sicariato, que es una forma de los delincuentes granjearse un dinero, arreglar cuentas, y todo eso porque no ha habido una correcta aplicación de justicia en la República Dominicana. Hay una parte, Alfonso, de esta gestión que me gustaría que la viéramos antes de concluir, pero para ello es necesario citar otra vez a don Américo Lugo cuando dijo que el gobernante tenía que tener una sensibilidad que hiciera frontera con el sacerdocio, y de ahí que en su comentada carta del 37 le dijera al dictador, citando a Aristóteles, que gobernar es amar. Y una cosa que dice cuál es la sensibilidad de esta gestión es que Leonel Fernández entregue el poder sin resolverle el problema a los cañeros que se están muriendo en la calle solicitando una pensioncita. Pero por el otro lado tú encuentras que han sido reconocidas personalidades del mundo artístico, peloteros, periodistas, con pensiones que en algunos casos no la necesitan, pero para los que se están muriendo, que en su momento hicieron un aporte al país trabajando en los batalles, no tienen casa, no tienen la pensión para comprar la medicina de supresión, porque la vejez trae dolores y trae necesidades. Y así tú ves la indolencia que sale desde el Palacio Nacional. Yo no sé si a ti eso te merece algún comentario. Usted lo ha dicho, Juan Francisco, es la indolencia de un gobierno que debía estar para servir a la gente, para servir al pueblo, pero que no ha hecho más que servirse a sí mismo, a tal punto de la burocracia que fueron creando. No solo el caso de la Cancillería, fue en todas las instituciones. Observe que solo en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, tenían 42 viceministros. Allí habían viceministros hasta para recoger la basura en los pasillos. Viceministros que cobraban estando en su casa durmiendo tranquilos. Es decir, el mayor desparpajo que conoce la historia en la República Dominicana en el orden de la administración pública la conocimos en estos 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Yo quisiera, Alfonso, queda el poco tiempo, se nos va, sí, pero vamos tú y yo a ser sinceros, porque esto tú y yo lo conocemos, porque tú eres abogado y yo también. No hay posibilidad de enjuiciar a ninguno de los funcionarios de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández se va y dejó estructurado en las grandes cortes, en los tribunales del país, la forma para que ni él ni sus allegados sean tocados en el Poder Judicial. Yo pienso que aquí no hay manera con el aparato judicial que tenemos de sancionar ni siquiera a los que cometieron el error de usar recursos públicos y que no están con Leonel Fernández. Hay expedientes abiertos, el caso del SEIMA y el caso del INDRI, que eso no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Lo sometieron a sabiendas de que no iba... Para que se caiga. Para que se caigan, pero para dejar constancia de que ellos actuaron contra la corrupción. Es decir, buscaron 2 chivos expiatorios, pero la verdad es que el caso de la República Dominicana en materia de corrupción, en materia de impunidad, en materia de narcotráfico, en materia de salario, en materia de inversión, en materia de energía,
en materia de voluntad política para encarar los principales problemas de la nación, hemos fracasado. Hemos fracasado. E incluso te comentaba, fuera de cámara, que lo que está ocurriendo en el sur profundo con el desbordamiento del lago Enriquillo, eso es penoso. Y no hubo voluntad política para estudiar aquello, para hacer las inversiones necesarias, a pesar de que Leonel Fernández fue 2 veces en helicóptero con la parafernalia que le caracterizó siempre, para no hacer nada, Alfonso, para hacer bulto lo que político. pasa es que esa región no decide procesos electorales. ¿No lo puede decir? No. Bueno, amigos y amigas, en Voz para el Cambio hemos intentado hacer un balance de los 8 años de gobierno de Leonel Fernández. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, por supuesto, 8 años negativos para la vida institucional de la República Dominicana, pero sobre todo que deja una grave y negativa secuela en lo moral, en lo ético, a la vida republicana. Y demostraron en estos 8 años no ser discípulos de Don Juan. Al contrario, demostraron ser émulos de Joaquín Balaguer. Es una lástima que Leonel Fernández terminara sus 8 años de gobierno de esta manera. Un hombre con mucho talento, un hombre joven, con mucha energía, que pudo haber hecho grandes aportes a la República Dominicana desde el punto de vista de la educación, de la institucionalidad, del fortalecimiento democrático y de la ética. Pero no terminó así. Alfonso, yo pienso que los balagueristas se pudieran ofender porque Balaguer construía sin coger prestado. Y aquí se han hecho muchas obras importantes para la ciudadanía, pero ha sido cogiendo prestado. Y ahora estamos pagando intereses por ese dinero y tus nietos y los míos tendrán una deuda que podría ser impagable. El país merece más. Tenemos que retornar a las raíces duartianas, al ejemplo del padre de la patria, porque esta patria de nuestros dolores es digna de mejor suerte y tenemos que seguir en la batalla. Deseámosle suerte al nuevo presidente de la República. Ojalá pueda hacer lo que nunca se ha hecho. Es difícil, casi imposible, porque lo han dejado atado de pie y mano, además de que él mismo tiene compromiso con los sectores rancios de la vida republicana. Pero bueno, seguiremos en la batalla. Hay más en Voz para el Cambio, porque este espacio no va a sucumbir, no va a cerrar. Seguiremos aquí en esta cruzada por la ética, por el pensamiento duartiano. A ustedes que siempre nos dan el favor de su atención, muchas gracias. A Juan Francisco, que compartió conmigo con vehemencia este balance, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas bendiciones.